Mi nombre es Cristian León, soy gerente de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. En primer lugar, Reto Excelencia es un programa que depende de una gerencia de Servir. Servir, como saben, creo que todos... ¿Cuántos de ustedes trabajan en el ámbito público? ¿Pueden levantar la mano? Ah, ok. Entonces, entiendo que conocen qué es Servir. Servir es el ente rector del sistema administrativo de recursos humanos. Y como tal, define las políticas en materia de gestión de personas para todo el Estado peruano en todos los niveles de gobierno. En ese marco, uno de los elementos centrales es promover el desarrollo de las capacidades de los colaboradores. Como ustedes saben, se ha iniciado en el país un proceso de reforma del servicio civil y en ese marco uno de los componentes centrales del proceso de reforma es la mejora de las capacidades de los colaboradores del Estado peruano. Uno de los elementos, además, centrales es eso que se conoce como servicio civil meritocrático. Es decir, que la selección, la progresión, el acceso a capacitación, entre otras cosas, esté regulado, o sea, se rija, vamos a poner así, se defina a partir del mérito. Que cuando veamos a una persona que tiene las capacidades, ésta sepa que va a ganar un proceso en la medida que en ese concurso no hay nadie que tenga mejores capacidades que él o que ella. Entonces, el mérito es un elemento central del proceso de reforma. ¿Qué es Reto Excelencia? Reto Excelencia es un programa en la modalidad crédito-beca. En honor a la verdad, hicimos un experimento cuando se nos ocurrió la idea, porque no existe en el país un programa de esta naturaleza crédito-beca. ¿Qué cosa es crédito-beca? Vamos a ver más adelante, pero de pronto vamos adelantando ya algo. Primero, ustedes se relacionan a través de Servir, a través de Reto Excelencia, luego de que ya hayan sido admitidos por la universidad. ¿De acuerdo? O sea, no somos nosotros quienes nos encargamos de la postulación, de la evaluación, no. Ustedes cuentan, como vamos a ver más adelante con mayor detalle, con la carta de admisión, han sido admitidos al programa y recién allí se acercan a Reto Excelencia. ¿Y qué hace Reto Excelencia? Les brinda un crédito. Un crédito que con algunas características o con algunos supuestos puede convertirse en una beca. Vamos a ver más adelante cuáles son estos. ¿Para qué brindamos el crédito? Para que ustedes puedan hacer sus maestrías o sus doctorados en las 500 mejores universidades del mundo, según un ranking que es el ranking QS. Y un tercer elemento central de la estrategia es promover el retorno de los beneficiarios del programa. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, uno de los requisitos para acceder a la condonación del crédito, es decir, a convertir el crédito en beca, tiene que ver con el hecho de retornar y trabajar en una entidad pública posteriormente. ¿Cómo nace Reto Excelencia? Como ustedes son servidores públicos, nos parece importante destacar la génesis de Reto Excelencia. En primer lugar, esta es una apuesta del Estado peruano para mejorar las capacidades de los colaboradores del servicio público. Eso es importante. Estos programas existen ya hace algunos años en Chile, en Colombia, en la mayoría de países de la región. Lo cierto es que aquí en Perú, el año 2006, si me permiten, allí, se creó ese fondo, un fondo que le denominaron Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano. Pero la composición de ese fondo era algo compleja. Tenía mucha presencia en el directorio, en el consejo directivo de los rectores de las universidades. Y para hacer la historia corta, ese consejo nunca sesionó y se tuvo que aprobar una nueva ley en el Congreso 2 años después, que fue esta ley, la 29244, que se denominó así, Ley para la Implementación del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano. Cuando se crea Servir, el año 2008, ese mismo año se crea Servir, entonces sabemos de la existencia de este fondo y de los problemas que tenía la implementación que ya he referido, y entonces el año 2011, a fines del año 2011, incluimos en la ley de presupuesto para el ejercicio 2012, esa que se está aprobando como pasa ahora para estos días para el 2017, una disposición que
a través de la cual se crea el programa Reto Excelencia. Entonces, creo que es importante destacar cómo, si bien el fondo existía, le encontramos una salida viable para implementar la existencia de Reto Excelencia. ¿Cuál es la misión y visión de Reto Excelencia? Importante que lo conozcamos. Esto se enmarca, referí ya, dentro del modelo de reforma del servicio civil, y la misión de Reto es un servicio civil altamente calificado. Ese es uno de los, digamos, la parte más misional de la organización. ¿Y qué buscamos como visión? Ser el programa del Estado que logre la profesionalización. Ustedes, servidores vinculados con el ámbito público, seguro conocen qué es profesionalización del servicio civil. Igual voy a hacer una acotación a la Carta Iberoamericana de la Función Pública que define el concepto de profesionalización. La Carta señala que profesionalización es la garantía en los servidores civiles de capacidades de determinados principios o criterios. Primero, mérito. El mérito es uno de los elementos que corresponde a la profesionalización. Capacidad, vocación de servicio, y menciona uno que en lo personal me gusta mucho, que es adhesión a los principios y valores de la democracia. Es decir, nosotros desde la posición que ocupamos en cada una de las posiciones en la entidad en la que laboremos, cumplimos un rol para construir y fortalecer la democracia del país. Así lo declara la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y esa es la visión de Reto Excelencia en ese marco. Muy bien, ahora ya entrando al tema propiamente del monto a financiar, les comentamos que financiamos hasta $50.000 por año. Para el caso de maestrías, hasta 2 años, y para el caso de doctorados, hasta 3 años. Dicho de otro modo, para maestrías financiamos hasta $100.000, mientras que para doctorados hasta $150.000. El crédito, casi como que esa sola firma. Es decir, como comprenderán, Servir o Reto Excelencia, que es el programa a través del cual se opera esta modalidad, no tiene como finalidad, ya han visto la misión y su visión, no somos una entidad crediticia, ¿no? Razón por la cual el crédito no requiere que ustedes tengan propiedades, que tengan hipotecas, que una cosa no tiene nada que ver con ese tema, ¿no? Lo único que buscamos, como vamos a ver más adelante, es que tengan un aval y ustedes que no tengan observación crediticia negativa, o sea, condición de observable. Es decir, ¿significa que no debo tener deudas? Sí, las puedes tener, pero naturalmente con una regularidad y cumplimiento oportuno en sus pagos. ¿Qué se financia por Reto Excelencia? Financiamos el pasaje aéreo, un pasaje aéreo de ida y retorno, es decir, olvídense y para Navidad voy a venir a ver a mis padres por el Día del Padre, voy a venir a ver a mi esposa, no hay forma, solamente un pasaje de ida y un pasaje de vuelta. La matrícula al 100%, todas las cuotas académicas al 100%, costo de vida que comprende comida, transporte local, alojamiento, 5 materiales de estudio y también un seguro de salud. Es decir, todas las condiciones para que ustedes literalmente solo se dediquen a estudiar. ¿Cómo opera este financiamiento? En el caso del depósito de la universidad, toda la parte que corresponde a la matrícula y a las cuotas lo hacemos directamente con la universidad. Ese dinero no pasa por ustedes, digamos. Ustedes nos dicen, nos dan la orden y automáticamente nos encargamos desde aquí a hacer el giro correspondiente y cancelamos esas obligaciones. A la cuenta de ustedes, a una cuenta que tendrán que abrir para dichos fines, se deposita todo el costo de los pasajes, costo de vida, y de modo tal que evitamos la triangulación y es una lógica bastante directa de la oportunidad, de la necesidad, digamos, ¿no? No tenemos problemas en temas de retrasos y cosas de ese tipo, en ningún caso. ¿En qué universidades puedo estudiar? Ya hemos comentado algo de eso, estamos trabajando únicamente con las 500 primeras universidades del ranking QS y es el ranking general o por facultades. ¿Qué áreas trabajamos? ¿En qué áreas puedo hacer mi maestría o mi doctorado? Gestión pública y economía, ya veremos más adelante que estas dos áreas concentran el 80% del total de los
beneficiarios de Reto Excelencia, gestión pública y economía, también ingenierías, también es parte de las áreas de conocimiento que se admiten, o de las elegibles, ciencias del medio ambiente, ciencias de la salud, ciencias básicas, que comprenden un conjunto de disciplinas, como saben, educación y ciencias agropecuarias. Algunas de las top, solamente como referencia, de las universidades con las que trabajamos y donde ya tenemos algunos de los beneficiarios de Reto Excelencia, están en algunas de esas universidades a las que estamos dando clip, digamos, tenemos en LEX, tenemos en la Carlos III, en la Complutense. Entonces, digamos que eso se resume en el siguiente cuadro. Miren ustedes, del total de la población, que suman a la fecha poco más de 120 personas beneficiadas, 1 de cada 4 ingresó a las primeras 100 universidades. Este tema es bien interesante porque aun cuando tenemos una banda, digamos, bastante grande del número de universidades, hay una interesante población, digamos, 1 de cada 4, que busca ir a las mejores de las mejores, ¿no? Entonces creo que ahí es importante ponerle el ojo. Si tenemos tantas facilidades para hacerlo con las condiciones que da el programa, habría que ponerle, me parece, el ojo a ese sector del grupo, ¿no? De hecho, también, ya hemos comentado, 24% de la 1 a 100, el 31% del 100 al 200, y aquí, miren ustedes, o sea, si sumáramos el 25, el 24, son 50, 80, 8 de cada 10 optan por las universidades que se encuentran de 0 a 300 en el puesto digamos, del ranking mundial. Un dato interesante es que, por ejemplo, Chile, que tiene un programa que se llama Chile Becas, no trabaja con las 500 mejores, sino después de casi ya 12 años de existencia del programa, solo trabaja con las 500, con las 300 primeras del ranking QS. Y bueno, todavía trabajan ahora con Shanghái, inclusive, que es otro ranking, pero es interesante cómo, repito, el hecho de teniendo una banda bastante amplia, porque eso fue lo que hacen estos programas en los primeros años para empezar a tener una cobertura mayor. Y de hecho pensamos luego ir reduciendo la banda, pero igual 8 de cada 10 beneficiarios optan por las mejores universidades del mundo. A nivel ya de países, miren ustedes, hay una fuerte concentración a España. Ahí tiene que ver sin duda alguna la presencia del idioma, ¿no? Reino Unido también es el segundo país. De hecho, es interesante el número de personas que tenemos en el Reino Unido. De allí siguen las universidades de Estados Unidos, Chile, Australia, Holanda, Argentina, y de ahí comparten otros países en nivel de 1. Pero miren ustedes, hay una fuerte concentración entre España y Reino Unido. Y repito, la variable idioma es un tema importante. Creo que si comentaba el colega por aquí, que está en un nivel intermedio, yo creo que ahí tiene que ponerle ojo, porque aun cuando se vaya a una universidad doble hispana, igual el inglés va a ser sumamente interesante cuando esté fuera, ¿no? Información de género, este es un dato que nos llena de mucho orgullo, por supuesto. Como verán, en los primeros cuadros del año 2013 había una ligera presencia mayor de varones versus mujeres. El año 2014 le ganó por 1, pero el año 2015 las mujeres al ataque, 25 sobre 19, y el año 2006 le han sacado mayor ventaja, estamos ya por 10 hasta la fecha, la convocatoria cierra todavía en unos días, pero qué interesante que en estos programas de especialización haya un mayor número de mujeres. Me siento realmente orgulloso con esa estadística y esperamos que esta siga creciendo. De hecho, es un dato importante. Como saben, hay ya documentos de OCDE oficiales que promueven las políticas de inclusión de género. La propia Carta Iberoamericana de la Función Pública habla de políticas de promoción desde los servicios civil para el tema de género. Régimen o modalidad de contratación, aquí quiero detenerme un momento. Yo quiero preguntarles así, con total sinceridad, digan ustedes, levanten la mano, ¿quiénes son del régimen contratados en la modalidad CAS? Ajá. ¿Quiénes pertenecen a la carrera pública, a la 276? Ajá. ¿Y quiénes son 728? Ajá. Ok, qué interesante. Más o menos tenemos esa representación, esa foto. Miren ustedes, 62 personas corresponden al
O sea, primero 39 personas, o sea, el 32% son 728 y más de la mitad, el 51% son CAS. Este es un tema bien interesante, estimados colegas, y aquí permítanme hacer 2 minutos testimoniales. A pesar de que no lo aparento, tengo 46 años y como saben, en mi generación tuvimos una temporada donde el Estado no exactamente pensó en nosotros. Tuvimos una lógica bien precaria del empleo público. Eso está documentado y de hecho nuestros vínculos con el Estado han sido sin vacaciones, sin CTS, sin... Veo que ustedes me dan afirmativamente la razón y efectivamente nuestra generación fue así. Lo cierto es que esto empieza a cambiar y las nuevas generaciones no tienen por qué sufrir lo que nosotros sufrimos realmente. Y creo que allí hay mucho por hacer. Lo interesante del modelo es que los CAS, que digamos eran el equivalente a mi generación a los denominados SNPs, servicios no personales, hasta el nombre suena horrible, ¿no? Servicios no personales, qué inapropiado para personas, ahora son los terceros, ¿no? Igual, terceros, cuartos, quintos, qué feos nombres, ¿no? Ni para eso somos creativos. Entonces, lo interesante es que el CAS tiene una posibilidad que incluso también se extiende a los, entre comillas, terceros. O sea, como ustedes saben, hay en el sistema público peruano muchos terceros que tienen carácter constante, ¿no? Porque la naturaleza de un tercero, así como en estricto lo debiera ser para el caso del SNP en su momento y para el caso de CAS, no estamos hablando de tareas permanentes, ¿no? En el caso de CAS algo varió, pero en el caso de los terceros sí es actividades temporales. Sin embargo, como sabemos bien, en el Perú, lo decimos con algo bochorno con una invitada extranjera, lo temporal a veces tiene cuerpo de permanente, ¿no? Entonces, en aras de eso que los abogados llamamos el principio de la realidad, hemos reconocido que es importante apoyar y abrir también este beneficio a los CAS y a los terceros, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante. Como saben, en el Perú tenemos el 37% del total de la participación en la cuota total del universo de servidores civiles es CAS, que corresponde al 37% igual que pertenecen al régimen 276. Entonces, creo que es un grupo muy importante, a la fecha estamos hablando ya de 220.000 personas, y creo que esto, darles una oportunidad es reconocer beneficios importantes también a este grupo importante por los aportes que hace para el país. Entonces, los CAS tienen también la puerta abierta y, repito, los terceros también. ¿Por qué elegir Reto Excelencia? Acá viene la parte de nuestra... digámosle algo así como una venta, pero sinceramente nos llena de orgullo porque como trabajamos en el diseño y esto está funcionando, nos sentimos como ustedes, gestores públicos que hacemos políticas y hacemos programas, que esto nos da especial satisfacción. Miren ustedes, ya hemos comentado que damos financiamiento hasta $50.000 por año, para maestrías 2 años y para doctorados 3. Tasa anual de 5%. Y ahí, sí les digo, es la tasa más baja de todo el mercado peruano, ¿no? Ni público ni privado, 5% es una tasa bajísima. De hecho, si alguno de ustedes ha averiguado en el tema privado, estamos hablando de tasas por encima del 28%, con lo cual es una tasa súper preferente, digamos, ¿no? Una tasa para servidores civiles. Solamente para comentarles, por ejemplo, esto es un tema interesante y no es muy común. Cuando tuve una experiencia en la Escuela Nacional de la ENA francesa, conocí que, por ejemplo, los créditos hipotecarios allá son bajos. Acá estamos entre 12 o 14%, allá están en 5% en promedio, ¿no? Una tasa bien baja. Pero los servidores públicos, los que trabajan en el Estado francés, tienen tasas preferenciales incluso para hipotecas, en promedio 3%. Entonces creo que es importante que así vamos avanzando, buscando mecanismos alternativos para entregar ciertos beneficios a los servidores públicos, ¿no? 5% entonces, tasa más baja. Otro dato importante, periodo de pago a 10 años. O sea, no tienen la a veces dificultad que existe en pagar un crédito al año, en 24 meses y estas cosas. No, 10 años. ¿No? 10 años lo pueden prorratear. Periodo de pago 10 años, ya comentamos. Otro tema importante, mientras estudias no pagas. Como saben ustedes, los créditos firmas y empiezas a pagar. Entonces los estudiantes salen del país y un familiar tiene que asumir el costo de este pago mensualmente. Aquí no. Mientras estudian,
no pagan. Y además, cuando hayan terminado y retornan, tienen la posibilidad de solicitar 6 meses de beneficio, de periodo de gracia, le denominamos, para que recién empiecen a pagar. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces no necesariamente se logran insertar al mercado laboral rápidamente. Entonces, no obstante, tenemos muchos retornantes que, pese a existir el beneficio, igual no lo reclaman. Entonces se insertan y pagan rápidamente, ¿no? Entonces, igual, por cierto, en el tema de pago, todos los retornantes tenemos 0 morosidad, todos pagan sus créditos puntualmente. Entonces, 6 meses y tenemos además, podemos solicitar el periodo de gracia, les decía. Préstamo aprobado en 30 días calendarios, muy rápido, es un procedimiento, ahí tenemos al equipo que está apoyando, desde la señorita Margot, Harold, José Martel, y nos falta Lady, que debe estar por algún lado de la abajo. Es un equipo realmente con mucha vocación de servicio y los va a atender de una manera personalizada y de hecho corre con los trámites, trata de hacerlos muy, muy rápido y en 30 días los comprometemos a tener la respuesta a su solicitud. No hay límite de edad, alguien preguntó límite de edad, no existe tampoco límite de edad en este programa. Y aquí lo interesante, la condonación. La condonación de parte del préstamo. ¿Cómo juega este tema de la condonación? Vamos a hacerlo de una manera más gráfica aún. Miren ustedes, primero concentrémonos en esta parte superior. El supuesto es el siguiente, ya ustedes obtuvieron la beca, ya ustedes se fueron, ya ustedes obtuvieron el título, ya ustedes regresaron y entonces empiezan a pagar. Y empiezan a pagar y pueden, por ejemplo, podrían optar por no insertarse al mercado laboral público, podrían irse a una entidad privada, en cuyo caso el crédito sigue siendo crédito y pagan mensualmente lo que tienen que pagar. ¿De acuerdo? Este supuesto que voy a explicar tiene que ver con la posibilidad que ustedes retornen al ámbito público. ¿Qué beneficio supone que ustedes al retornar regresen al ámbito público? Veamos. Si ustedes tienen 12 meses continuos, el total del crédito, digamos el 100% que era hasta aquí, se le redujo ya automáticamente el 25%. Entonces su deuda total ya no va a ser 100, sino va a ser 75% del saldo de la deuda. ¿Se entendió? Veamos el siguiente. Resulta que ya tienen 12 meses y ahora siguen trabajando en el ámbito público y se van por los 24 meses. Si trabajan 24 meses en cualquier entidad del Estado, cualquiera, entonces automáticamente ustedes vienen pagando mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, llegan al mes 24, entonces dicen, miren ustedes, ya terminé mis 24 meses, han cumplido, y mi crédito, lo que me resta pagar, automáticamente se ha convertido SWAT a la mitad. ¿Se entendió? Ok. Tercer supuesto. Ahora resulta que ustedes, ya queda claro que estos dos supuestos primeros ocurren para cualquier entidad del Estado peruano, en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Yo trabajo en un ministerio, ocurre. Trabajo en una municipalidad, ocurre. Donde sea que trabajes en un ámbito público, ocurre. Cualquier régimen, estamos hablando solamente de la entidad. El régimen ya queda claro que no es excluyente, cualquier régimen. ¿De acuerdo? Ok. El siguiente supuesto, el tercer supuesto, sí tiene una característica. Aquí el dato es un nivel de gobierno ubicado en zona de pobreza o pobreza extrema. ¿De acuerdo? Y aquí, si yo trabajo 36 meses, automáticamente convertí mi deuda en 0. ¿Se entendió? Es decir, por ejemplo, yo debo 100 soles, para hacer el ejemplo muy sencillo. Y trabajo, vamos a poner ejemplo 1 y ejemplo 2. Debo 1000 soles, retorné y tengo que pagar 1000 soles. Ok, yo pago en 10 cuotas, por ejemplo, tendría que pagar 100 soles por cuota. Entonces pago mi mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, en el primer supuesto, con 12 meses continuos, automáticamente de lo que me resta pagar, ya se eliminó el 25%. ¿De acuerdo? Segundo supuesto, 24 meses. Pago 24 meses y de lo que me resta pagar, automáticamente el 50%. En el tercer caso, es un tema de 3 años y aquí puedo convertir la deuda en su mínima expresión, es decir, 3 años consecutivos y la convierto la deuda en 0.
Es decir, voy pagando por 36 meses y lo que me resta pagar automáticamente se convirtió en cero. Este es un tema bien importante porque algunos de los beneficiarios de Reto Excelencia provienen del interior del país, precisamente en zonas de pobreza y pobreza extrema. O sea, pueden trabajar perfectamente en sus lugares de donde provienen y a su vez contribuyen con una mejor capacidad, digamos, del órgano de gobierno donde trabajan, donde se ubican, y adicionalmente, automáticamente se va pagando la obligación, ¿no? Por eso es que se llama este programa Crédito Beca, ¿de acuerdo? ¿Qué resultados tenemos a la fecha? Miren ustedes, 121 servidores públicos beneficiados a la fecha, 90% de los beneficiarios que culminan sus estudios trabajan nuevamente en el sector público peruano, por supuesto, afortunadamente van a acceder al beneficio de la condonación, 10% se han ido al ámbito privado, es más o menos la ratio que ocurre en experiencias de otros países. Y acá un dato interesante, el 55% de los que han retornado han incrementado sus ingresos, ¿no? Como comprenderán, un programa de especialización de este nivel va a hacer sin duda alguna una mejora significativa a su empleabilidad. ¿Empleabilidad qué significa? El indicador es tasa o tiempo de insertarse al mercado laboral o tiempo después de haber perdido el empleo. Por ejemplo, cuánto tiempo pasa en para, ¿no? en suspensión. En ambos casos, y además en temas de contratación, el régimen o la modalidad de contratación e incluso el tema remunerativo. Entonces, este es un dato también interesante que lo comentamos de lo que ha pasado con los beneficiarios. Requisitos: contar con la carta de admisión, esto lo dije desde el comienzo, como les comentamos siempre, aquí no hay letra pequeña, todo tenemos que hacer, lo hacemos transparentemente. Al momento de solicitar tienen que estar prestando sus servicios como 728, CAS, 276 o locador, cualquier modalidad, puede ser un tercero y también aplica. ¿Qué se requiere? 2 años consecutivos o ininterrumpidos o 4 años acumulados. Tercero, contar con un récord crediticio normal, y esto lo hemos comentado, pueden tener obligaciones crediticias, lo que no pueden es no pagarlas oportunamente. Si el sistema los reporta como observación siquiera, pierden la posibilidad. Así que si tienen alguna obligación pendiente, es bueno que a la brevedad no afecte, mantengan su crédito en condición de normal. Título profesional o grado académico de bachiller. No se requiere más, digamos, solamente, incluso con el bachiller se puede acceder, y ser de nacionalidad peruana. Cronograma 2016, estamos, ya les dijimos, casi al cierre. Hemos hecho en este año, 2016, por primera vez, algo así como un periodo permanente de postulación. Hemos empezado esta campaña 2016 a inicios de este año, y hasta el 4 de diciembre pueden presentar los documentos. Hasta el 4 de diciembre. Y, pueden inscribirse, registrarse en el sistema. Es un registro virtual que se hace desde cualquier lugar, vía web, hasta el 4 de diciembre para este proceso 2016. Naturalmente, para el 2017 también vamos a empezar a inicios de año, con lo cual ya les haremos llegar luego a sus correos con las bases de datos que se ha generado hoy día también la información. Pero quienes quisieran, por ejemplo, empezar a estudiar en febrero del próximo año o en marzo del próximo año, si ya tienen la carta de admisión, pueden aplicar desde ya hasta el 4 de diciembre, inscribirse en el sistema, y hasta el 12 de diciembre presentar los documentos. La convocatoria cierra totalmente el 28 de diciembre. Para el próximo año, ya hemos comentado, es abierta, uno puede presentar en cualquier... ¿Por qué es importante tener esta lógica de convocatoria abierta? Porque las universidades asiáticas tienen tiempos y ritmos distintos de selección que las universidades americanas y las europeas. Entonces, para no tener esta lógica de un periodo específico para la postulación, un periodo específico para la publicación de resultados, entre otros, es todo permanentemente y automáticamente en 30 días se está dando la respuesta para el caso concreto. ¿Qué hacer antes de postular? Algunas recomendaciones. Una, a partir de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Postulen a varias universidades, ¿no? Ese mensaje, ese refrán de no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, efectivamente. Eso supone 2, 3 universidades, naturalmente en cada una de ellas apliquen siempre a las mejores, ¿no? Ese es el mensaje, entonces, pero no lo hagan solo a una, apliquen simultáneamente, de modo tal que si las 3 le dan el ok, ustedes podrán elegir por cuál
por cuál optar. Segundo, la carta de admisión, ya lo comentamos. Tercero, armen su presupuesto, hay que tener claridad más o menos para que tengan... procuren tener una visión holgada al hacer su presupuesto, ¿no? Tengan una visión, digamos, a veces queremos hacer el crédito más chico y sin embargo eso puede luego pasarnos la factura cuando estemos allá o cuando estemos ya propiamente estudiando, haciendo los estudios. Traten de poner un presupuesto holgado, naturalmente en base a todo lo que se justifique como gasto. Y finalmente, solicitar el financiamiento vía web de Reto es un procedimiento muy sencillo. ¿Y por qué un posgrado en el extranjero? Es interesante porque alguien podría decir, ¿y por qué no trabajamos con las universidades de Perú? Primero, este concepto fundamental, y lo hemos puesto en primer lugar, nuevas experiencias. De hecho, un programa especializado en el exterior te enriquece no solamente a nivel académico, no solamente mejora la empleabilidad, sino principalmente te da una mirada global. Ya nos decía la colega María que tenían 140 estudiantes procedentes de 140 países, ¿no? Esa mirada global es extraordinaria, ¿no? Uno conoce nuevas culturas, hay un proceso intercultural muy rico, eso es muy importante. Segundo, el desarrollo profesional. Tercero, el incremento remunerativo, sin duda alguna, y hay mejores oportunidades de trabajo en la medida que, como hemos señalado, hay una mejora significativa de la empleabilidad. ¿Quiénes asumieron Reto Excelencia? Algunos de nuestros casos emblemáticos, los pueden encontrar sus casos en nuestra web. Bruno Arce se fue a Stuttgart, Alemania, y trabajó en el Ministerio de Ambiente, ha retornado allá al país. Tenemos el caso de Janet Bernabé, se fue a Inglaterra. Bueno, parte de la vía social también, que es importante. Tessy Vázquez es una joven que trabajaba en el MEF y se fue ella a Colombia. Miguel Lumpang, Claudia Luyo trabajó en Indecopi, y así digamos que parte de nuestros diversos casos de éxito y afortunadamente han pasado ya por la experiencia de Reto. Y bueno, finalmente me ha pasado y he tenido el privilegio de estar en charlas incluso con los amigos que hemos visto, cuyas imágenes hemos visto, y de verdad sería para mí especialmente grato que luego alguien lo encontremos por la calle. Me encontré ahora con un joven que fue uno de los beneficiarios de un programa que dirigí en otro sector, y eso es la parte más extraordinaria de la vida pública, ¿no? Que de acá a un tiempo uno de ustedes nos diga, bueno, resulta que yo estuve en esa charla y ahora he regresado de donde fuera. Lo mejor para ustedes, nuestros datos, Reto Excelencia, nuestra web. Tenemos además un app, pueden descargar para Android nuestro app. Encuentran ahí toda la información, incluso cuentan con un simulador para que calculen mensualmente cuánto tendrían que pagar. Y nada, lo mejor para ustedes y estamos listos para atender todas sus preguntas. Gracias. Buenas noches. Ante todo, lo felicito por esta oportunidad que nos dan a todos los trabajadores del Estado con esta beca Reto Excelencia. Tengo varias preguntas. La primera de ellas es saber cuáles son los criterios de selección para tener la oportunidad de obtener esta beca, o sea, y una estadística de cuántos postulantes, más o menos a cuántos seleccionan, si hay algún tipo de criterio para esto. Segundo, en cuanto a los que trabajamos en el Estado, ¿no? Si es que logramos obtener esta beca, si hay algún tipo de convenio entre Servir con la entidad del Estado donde trabajamos para que nos puedan dar algún licencia por estudio, o ya eso depende de la entidad donde trabajamos. Wow, a ver, tercero, si es que la beca te permite estudiar, trabajar mientras estudias, o hay algún tipo de impedimento para eso. Gracias. Creo que vamos respondiendo o vamos sumando preguntas. Creo que es mejor. Vamos respondiendo, ok. Primero, ¿hay tope? O sea, ¿es posible que cumpla todos los requisitos y luego me quede sin el financiamiento? Bueno, tengo una buena noticia. Y no tengo una mala noticia, tengo una buena noticia solamente. Miren ustedes, el fondo, cuando creamos el fondo, la naturaleza de los recursos de este fondo no es recursos ordinarios. Lo digo porque todos somos públicos, entonces todos sabemos de qué hablamos.
una modalidad que opera a través de un fideicomiso, ¿no? Entonces, este fideicomiso, digamos que nuestra oficina de administración, nosotros somos quienes gestionamos el programa, pero todos los pagos y todas las obligaciones se hacen a través de COFIDE, que es el administrador del fondo. Entonces, COFIDE gestiona la administración del fondo y lo interesante es que, creo que haber mencionado que este fondo, no mencioné, este fondo cuando se crea lo compusieron con 30 millones de soles. Y de hecho, cuando nos dio el MEF la plata para la primera versión, tuvimos 30 millones de soles. Más o menos hemos gastado unos 15 millones en los 120. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario? Que como el tema es inversiones, porque la naturaleza es un fideicomiso, les dije, y además se alimenta del pago de los que ya van retornando y van pagando, hoy día tenemos 32 millones. Entonces, bienvenidos, no hay una posibilidad de que se queden fuera, mientras el único deseo es que el mayor número de personas asuma el reto. Segundo, si había forma de trabajar en paralelo, ¿no? ¿Qué recomendamos? Estudien. O sea, tener la posibilidad de dedicarte a estudiar y solamente estudiar es lo máximo, ¿no? Entonces, además, vivan cada momento, creo que intégrense, hay actividades sociales, la mayoría, como comprenderán, todas las universidades tienen un componente muy importante con el lado del recreo, del espacio lúdico, y ese espacio de integración tiene que ver también con construcción de redes, tiene que ver con contactos y personas que ustedes luego van a recurrir cuando estén aquí, le pregunten a su profesor y al colega que está en la India. Ese es el tema importante. Entonces, trabajar, miren, o sea, tienen todo cubierto, no requieren trabajar. Y creo que había una pregunta más que se me pasó porque no la apunté. La segunda pregunta era... Ah, ok, esa pregunta es muy importante, ya me acordé. A ver, con el tema de la licencia. La ley del servicio civil y su reglamento establecen que aquí sí hay que hacer diferenciaciones, porque la norma, en la medida que todavía no haya una implementación 100% de la 30057, la ley de servicio civil, todavía hay distintas modalidades y regímenes que conviven a la fecha. Para el caso de los 276, la entidad tiene la posibilidad de darles o no la licencia. Puede cedérselas, pero también puede negársela. Allí es a voluntad de la entidad. Algo parecido ocurre con 728. Lo cierto es que por la experiencia, hay mayor predisposición, por lo menos por el tipo de entidad, de que les otorguen licencia en 728 que en 276. Eso es lo que nos dice la experiencia. En el caso de los CAS, como saben, los CAS en teoría, bueno, no en teoría, por norma, culminan su vínculo hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio presupuestal. En consecuencia, no hay posibilidad de licencia. Ahora, sin perjuicio de todo ello, si me preguntaran a mí, hablé de mi generación, digamos, que entró a trabajar en el ámbito laboral el año 90, en los 90, no teníamos ninguno de esos beneficios. ¿Qué recomendaría yo? Si están trabajando y si me quedo sin chamba, después cuando regreso como capo, mándense. O sea, apliquen. Esto levanta la empleabilidad y la estira al 100%. Entonces, no se preocupen porque después, ¿y dónde llego? Todos los que han retornado llegaron y trabajaron en primera. Entonces, y son muy pedidos, efectivamente, son más pedidos. Entonces, otra vez, asuman el reto. Muy buenas noches. Agradecemos a Servir por la exposición. Me parece que uno de los grandes retos para todos los que deseamos llevar un posgrado en el extranjero es quizás un poco el acompañamiento y ese deseo, porque nos planteamos ante una cosa nueva. Por ejemplo, mis padres jamás me dieron ese impulso de estudiar en el extranjero, porque si lo hubiera hecho ahorita seguramente ni lo pensaba, ¿no? Pero los que ya pasamos un poco de los 40 años, quizás siempre hay una especie de asumir un reto diferente que te rompe todos tus esquemas. Entonces yo pediría a través de su persona en Servir, no sé cómo se llama la oficina, no sé con quién tenemos que contactarnos, porque acá el tema es acompañar el tema de que una universidad nos acepte, porque quien habla
empezó a googlear, porque ese tema lo hemos sabido ya hace desde el año 2014, cuando Servir invitó a un grupo de gente, pero a veces cuando uno pues en el trabajo diario, ya la rutina diaria, como que llega un momento en que te agotas, porque no sabes cuál es la manera o la ruta más rápida, más efectiva para lograr que una universidad te admita con tus condiciones, con tus capacidades, y de repente una de las oficinas de ustedes les puedan orientar para lograr lo que es primero la admisión de la universidad. Yo pediría en ese aspecto que nos puedan ayudar en ese aspecto, porque yo sé lo que la gran mayoría quiere. Pero ahora, ¿cómo logramos el tema de la admisión en la universidad? Porque todo lo demás que usted nos ha planteado, está fácil, está claro, pero ahora el tema es cómo una universidad del extranjero nos va a admitir con nuestras notas, con nuestra universidad, con nuestras capacidades. Ese es el gran reto y yo creo que ahí pudiéramos quizás un poco ampliar la información. Bueno, es un tema, o sea, en primer lugar, nuestro rol es un rol como habrá visto en la misión, es buscar o viabilizar el financiamiento. De hecho, somos 3 personas en el equipo y lo que podemos hacer es, si usted tiene, ¿qué hemos hecho? A ver, comencemos por ese lado. En nuestra web, si usted la ha podido visitar, encuentra todas las universidades del ranking y cada uno de sus programas. Entonces yo quiero gestión pública, busco y ahí me voy buscando por cada uno, por cada caso y encuentro la información. Y cada universidad tiene un link con su espacio o su órgano de admisión y ahí encuentra usted toda la información. Si usted tuviera alguna dificultad o alguna pregunta, con el mayor gusto nosotros podemos atenderla, pero de ahí apoyar u ofrecer apoyarlos y acompañarlos en el proceso de postulación, la verdad que va a ser un tema bastante complicado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi consulta va en relación a la consulta que le hice a María de la Pisa hace un momento. Imaginemos, ya soy aceptado por la universidad, califico y cumplo con todos los requisitos que ustedes exigen para poder obtener el financiamiento y obviamente yo deseo ir a estudiar al extranjero con mi familia. Obviamente yo tendría que cubrir los gastos para mi familia. Esto, el hecho de yo decidir ir con mi familia, ¿condiciona el que ustedes me puedan dar el financiamiento para cubrir, por ejemplo, la matrícula? No, en ningún caso. Es una muy buena pregunta, te agradezco la pregunta. De hecho, si opta el beneficiario de llevar a su familia y asumirá los costos, entonces no hay ningún problema, no bloqueamos el tema que vaya por familia, no, para nada, ¿no? De hecho, lo único que sí le vamos a dar lo que corresponde de acuerdo con la ciudad en la que usted estudie, que eso está aprobado por un techo máximo y con eso usted tendrá lo que corresponde, ¿no? Gracias. Está totalmente claro el tema del crédito respecto al pago de la matrícula y las mensualidades, ¿no es cierto? Pero respecto al presupuesto para los otros gastos que son los de habitación y alimentación, ¿cuál es ese techo? ¿No lo dijo? Todo lo que sea, cada ciudad tiene un costo de vida distinto. Entonces usted nos alcanza lo que corresponde y nosotros para efectos de gastos le tenemos, sí por ciudad tenemos una resolución que aprueba por país, ¿ya? En promedio, hazme acordar, Martel, en promedio, que es $1.500 más o menos. Para el caso Reino Unido, $1.500, por ejemplo, para Reino Unido, ¿no? Y esa información también está en la web, pero en general usted, todo lo que usted requiera, al 100% se cubre. Naturalmente, en lo que respecta a estudios, ¿no? Hola. Mi consulta es lo siguiente. Hace poco empecé, tengo un año estudiando una maestría en una universidad pública. Para eso todavía yo no conocía sobre el reto de excelencia. ¿Puedo presentarme o tengo o me limita al momento de hacer la evaluación? No, en ningún caso. No. No, porque pregunto, ¿no? Porque no vaya a ser que ya usted ya empezó, usted está abandonando por ahí. Eso en el momento de la evaluación, claro. Pregunto. No, en ningún caso. Ya, después. Siguiente, una consulta. Sí, agradecer primero. Mi consulta era a qué se refiere con
2 años ininterrumpidos. O sea que no hay interrupción. No, en el sentido, lo digo en el sentido, por ejemplo, de el nivel de puesto, por ejemplo, te pasas de profesional a analista o quizá pasas de un ministerio a otro. Ok, acá se refiere específicamente a la interrupción del tiempo, que no haya un espacio de tiempo entre uno y otro. No importa si cambias, si asciendes o si bajas, no importa. El tema es que no haya una interrupción de tiempo. Y si lo hubiera, ahí el requisito es acumular 4 años de servicio público. Correcto. Buenas noches, también felicitarlos por el programa, me parece que está muy bien planteado. Mi pregunta es, si yo ya tengo años en el Estado, pero en el momento que estoy postulando no me encuentro laborando para el Estado, ¿es posible postular a esta beca de crédito? No, el requisito establece al momento de la postulación tener vínculo con el Estado, de cualquier tipo, o sea, inclusive como tercero, pero tenerlo vigente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es sobre las áreas que ocupa las becas. Por ejemplo, yo soy abogada, trabajo para el Ministerio de Cultura y por ejemplo, a mí me interesaría hacer uno en gestión gestión cultural. Pero acá veo que no hay esas áreas o hay otras áreas también que son de interés para de repente un profesional que trabaja para el Estado. ¿Eso ustedes podrían evaluarlo y dar la opción de repente de ampliarlo o solamente son las que están especificadas? O sea, de hecho las áreas son dispuestas por la norma. O sea, las 8 áreas son el propio DS, el Decreto Supremo de Creación, así lo establece. Lo que sí ha pasado es que, por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales, a partir de los contenidos que tienen una incidencia pública, entonces sí se ha considerado, de hecho se evalúa, y si es posible, sí se considera la admisión, ¿no? Creo que en este caso en particular, por ejemplo, recuperación de monumentos históricos, una cosa de estas, que es una competencia del Viceministerio de Cultura. Ah, ok, entonces eso entra por ahí, ¿no? Entonces, si está vinculado al tema público, sí puede ser parte del tema. Recuerden que aquí hay uno de las áreas es ciencias básicas y eso abre bastante el campo de... Sí. Buenas noches. Mi consulta está relacionada a la pregunta anterior que hicieron, a la previa. Si es que, por ejemplo, ahora estoy en un sector y de pronto cambio a otro sector, tendría que considerar los años acumulados, los 4 años, o puedo considerar los 2 años. Como les dije, no importa si ustedes cambian de posición en la misma entidad o cambian de una entidad a otra. El único tema para los 2 años es que no haya interrupciones. Si lo hubiera, entonces allí el plan B, digamos, sería tener o considerar los 4 años acumulados a lo largo de su carrera laboral. Gracias. Bueno, primero saludarlos y felicitarlos por la iniciativa y espero que continúen haciéndolo. Mi pregunta va con respecto al tema de la condonación de la deuda. Aquí. Ahí indicó que hay un periodo de tiempo para que se vaya a condonar la deuda, que son 2 años al año, 2 años y 3 años. Ya. La persona que vaya a postular tiene que estar, por ejemplo, para la condonación del 100% de la deuda, ¿tiene que estar los 3 años en esa institución de extrema pobreza o puede variar? Estar inicialmente en un lugar y luego al final irse o ¿cómo es? A ver, de hecho, el primer año queda claro. El primer año es en cualquier entidad pública, ¿verdad? Primer año en cualquier entidad pública. Segundo año, igual, cualquier entidad pública. Pasando o permaneciendo 2 años en cualquier entidad pública, con 1 año, recuerden, 25% del saldo de la deuda, solo que me falta pagar menos 25%. 2 años, el 50%. Ahora, para que yo pueda acceder a ese beneficio del tercer año, tendría que estar 3 años en un gobierno o en un nivel de gobierno, sobre todo nivel local,
pero puede ser cualquiera, ubicado en una zona considerada por el INEGI como condición de pobreza extrema. Esa data está en la web para que tengan información mucho más específica, y en cualquiera de esos niveles de gobierno o de esas entidades uno cumple los 3 años y automáticamente se condona el 100% de la deuda. En teoría se estaría condonando, bueno, valga algunas diferencias, el 75% o es 25-25. O sea, después de los 2 años ya se habría reducido 25 y luego el 50% del saldo o otro 25 más que al final sumarían un 50%. Eso es lo que no me queda claro. No te entendí la pregunta. O sea, tú dices de que pasado un año, imagínate... ¿Puedes poner la lámina, por favor, Harold, para que tengan todas la imagen? Imagínate que el préstamo fue de $40,000. ¿Correcto? Durante el primer año, pagando intereses, el saldo al término del primer año son $35,000. En ese momento me van a descontar el 25% de 35,000. Correcto. Sigo pagando las cuotas, ¿no? Imaginemos al término del segundo año la deuda está en $22,000. En ese momento me van a descontar 25% o 50% de esos 22. Ah, no, es el 25%. Pues. Ah, eso voy. Porque es el 50% total de la deuda. Así Listo, es. Gracias. Correcto. ¿Qué tal? Yo quería recalcar nuevamente el tema de los 2 años, porque en el tema de recursos humanos muchas veces hay errores en tema de los contratos, entonces omiten uno u otros días. Quería saber si había algún problema entre que, no sé, el contrato concluyó el 30 de mayo e iniciaron el otro contrato el 4 de junio. O sea, ese tipo de errores logísticos que puede pasar en recursos humanos afecta los 2 años consecutivos o no. Y mi segunda pregunta era si es que había algún impedimento, si es que uno ha sido o es egresado de una universidad que también brinda beneficios en estudios internacionales, ¿hay algún impedimento o son contrarias estas con el tema de acceder a esta beca? Correcto, comienzo por la segunda. De hecho, no existe ningún tipo de impedimento. Hace un momento el colega preguntaba, y yo he empezado a estudiar. Eso, nada de eso, todo lo que existe como condición se ha mostrado en este PPT. Fuera de esto no existe nada. De acuerdo, como le dijimos, aquí no hay letras chiquitas, acá es totalmente transparente. Entonces, ningún impedimento que no se haya mostrado es viable, ninguno. ¿De acuerdo? Segundo, sí, es cierto lo que me dices, el tema de, lamentablemente los 2 años tienen tienen una mirada cerrada, tienen que ser ininterrumpidos, ¿no? Entonces, si por ahí hay 1 día, 2 días, es interrumpidos y ahí se pierde el beneficio, ¿no? Tendrías que optar por la siguiente alternativa, que es la de los 4 años. Perdón, solo quiero precisar ese tema. A pesar de que no haya prestado el servicio de manera constante, te lo digo porque yo estoy en la variable de los 3 años. Entonces lo he brindado los 3 años continuos, a mi parecer, porque nunca me he ido. Pero Recursos Humanos, por tema de logística, ha omitido en esos días. ¿Yo podría tener una constancia en parte de mi jefe inmediato indicando? Sí, claro que sí. Sí, tienes un documento formal que reconozca que ha habido ininterrupción, no hay ningún problema. Buenas noches, yo soy Osvaldo. En primer lugar, Cristian, felicitarte por la extraordinaria labor que realizas. Como mencionabas anteriormente, yo fui merecedor de una beca que dirigiste y creo que fue el inicio de todo para mí, ¿no? Hubo cambios muy cualitativos en mi vida, ¿no? Y quiero seguir experimentando muchos cambios más, pero en esta ocasión para con el país. Solamente quería preguntarte, creo que me estabas comentando hace un momento con respecto a que esta beca también puede cubrir la preparación en el idioma. Sí, qué buena pregunta. De hecho, el marco de protección, no lo hemos puesto, ¿no? Por cierto, no está eso en la lámina, no apareció. Podemos cubrir, incluso, suelen tener programas de especialización, algunas universidades, un programa intensivo para perfeccionar, no es para aprender, es para perfeccionar, un programa de 6 meses. Y podemos cubrir hasta los 6 meses. Solamente para perfeccionar el nivel del idioma. Naturalmente, eso no lo decidimos nosotros. Eso, al momento de la evaluación, la universidad le dice, usted está en este nivel y tiene que hacer este programa para perfeccionar su nivel de inglés. Ah, ok. Entonces, ahí lo incorporamos como parte de lo que corresponde al crédito y en consecuencia se accede al beneficio. Lo que pasa es que en estricto es un dato importante también. A ver. 2 datos que no están en la lámina, por cierto, ya más de la experiencia de la evaluación de lo que nos ha pasado. ¿Cuánto cuesta en promedio? ¿Cuánto es
el promedio del costo de los estudios en el extranjero. En promedio estamos hablando de unos 40.000. O sea, en promedio 40.000 soles, no, dólares. 40.000 dólares. ¿Ya? Para que tengan una idea, 40.000 dólares. Estamos hablando del promedio. De todo el crédito. O sea, todo el crédito, o sea, sus estudios de maestría, más, o sea, matrícula, costo de vida, todo el crédito, o sea, lo que ustedes van a pedir al programa, en promedio es 40.000 dólares. Escúchenme pues, señores. No hay anuales. O sea, ustedes, todo el crédito, todo el costo de lo que van a requerir es de 40.000 dólares. No me dan anuales. 40.000 dólares. ¿De acuerdo? Ya. Segundo dato. En promedio, la duración de los estudios es de 1 año. Hay programas que duran más, sí, por ejemplo en Canadá los doctorados duran 5 años, sí, pues, pero eso son cosas bien atípicas. En promedio estamos hablando, repito, solamente les doy el dato como regla promedio, como un estimado, 40.000 dólares que cruza los de muy alto costo con los de más bajo costo. Por ejemplo en España o los sudamericanos son sin duda alguna mucho más bajos en cuanto a costo, pero en promedio 40.000. Segundo, tiempo de duración del estudio, más o menos 12 meses, ¿no? En promedio. Entonces, ¿me voy a quedar en universidad 2 años más el medio año de inglés? No, no va a pasar, no vas a pasar los 2 años, en ningún caso. Es muy raro. Con respecto al garante, decías que las becas se dan, o sea, el crédito se da, pero tiene que ser cubierto por un garante también ahí, ¿me pareció escuchar o no? Sí, o sea, esas son las firmas, digamos, pero se requiere un aval. Y el aval, ni usted ni el aval tendrían que tener patrimonios significativos, digamos, no se requiere, pero yo vivo en una casa alquilada, no requieres ese tipo de temas, lo que requieres es que tenga capacidad, o sea, condición de normal en el sistema financiero, ¿no? O sea, no, porque a veces, por ejemplo, el caso del Banco de la Nación te pide que el aval sea nombrado, ¿no? En el caso de ustedes, solamente que acredite que pueda que tenga capacidad respaldar. para, en el supuesto que no hay un problema contigo, nos iremos lamentablemente contra el aval. O sea, claro, de hecho, tenemos que hacerlo así porque así garantizamos la sostenibilidad del programa. O sea. Buenas tardes. Para expresarle el agradecimiento y reconocimiento por ese trabajo que le están dando como una innovación a la administración pública. Realmente para mí es motivador. También formo parte de la generación que no tuvimos esa oportunidad. Sin embargo, nos permite cada día la realidad actualizarnos. Yo soy de Ayacucho, estoy acá por motivos del doctorado, estoy en la San Marcos, porque cada día nuestros jóvenes nos pisan los talones. En consecuencia, nosotros no podemos quedar rezagados, porque necesitamos volcar nuestra vocación de servicio con responsabilidad, porque se trata de que tenemos que tener un vínculo con la sociedad a través de un servicio de calidad. Por eso, felicitaciones. Y me gustaría dejar como una sugerencia que también llegue su capacitación a las provincias. Quizá puede ser yo haciendo los esfuerzos enormes de venir a capacitarme a Lima, donde está centralizado las oportunidades. Pero salir de la capital sería también dar oportunidad a mis colegas, no solamente de Ayacucho, sino del país. Mi pregunta va a lo siguiente. En las carreras que se ha mostrado, no está ingeniería industrial, por decir. De acuerdo a la versión de María, puede ser que alguna de sus carreras que ellos brindan en su malla curricular o en su plan de estudios esté versado la ingeniería industrial, puede ser. Sin embargo, si el objetivo es premiar para esta formación para aquellos que van o que quisieran volver a la gestión pública,
Sabemos perfectamente que los requisitos están claramente parametrados para trabajar en gestión pública. Entonces, si piden, por ejemplo, maestría en ingeniería industrial, por decir, el requisito, y optan una denominación diferente a ingeniería industrial, quiere decir que esa persona que postula no va a tener la oportunidad de acceder a ese puesto de trabajo. Uno, dos, tampoco está la carrera de Derecho, ¿no? Por ejemplo, si es un abogado que quisiera hacer su maestría o doctorado, no tendría alcance. Gracias. Sí, bueno, solo hemos vuelto a poner la lámina. Como verán, están ingenierías. Obviamente son las ingenierías en su conjunto, así como ciencias médicas, ese es genérico, ¿no? Cualquier ingeniería puede aplicar al proyecto, ¿no? Sin ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la universidad a la cual aplicamos nos da algún tipo de beneficio, no sé, nos cubre, nos da una beca parcial de 40, 30%, si hay alguna incompatibilidad con Reto de Excelencia, si se puede sumar o eso no se permite? Y en lo segundo, justamente mencionas economía, pero por ejemplo, ¿qué pasa con profesionales que trabajan en, no sé, en la SMB, en la SBS, por ejemplo, como es mi caso? Si podríamos optar por una maestría, no sé, en finanzas, regulación bancaria, qué sé yo. De hecho, si hubiera cualquier tipo de financiamiento o cofinanciamiento, es perfectamente compatible con Reto. Ustedes, por ejemplo, logran el 20%, entonces solicitarán por el 80% que les resta, sin ningún problema. Y luego con la segunda pregunta, la de economía, sí, efectivamente, la de regulación es una de las más demandadas, ¿no? Se van a London School, por ejemplo, a hacer la regulación, y eso es parte del programa de los que financiamos también. Dentro de las áreas admitidas no veo arquitectura. ¿Es factible postular una beca de arquitectura? Porque a veces lo incluyen dentro de ingenierías. La pregunta de arquitectura. De hecho, hemos tenido beneficiarios que han sido arquitectos, ¿no? Se han ido, por ejemplo, para trabajar programas de desarrollo de parques industriales generados con energía eólica, ¿no? Eso fue a Stuttgart, Alemania. Tenemos otro que se fue a hacer y trabajaba aquí en Perú, en Invermet, para la Municipalidad de Lima, y se fue a hacer un trabajo vinculado a desarrollo de mercados en zonas de concentración masiva. Entonces, si el programa está vinculado a algo que contribuya a la gestión, podríamos evaluar el tema sin ningún problema. Disculpe, una pregunta respecto a la calificación posterior a ya tener la carta de aceptación de la universidad. Respecto específicamente al aval, hablábamos que estamos en un promedio del crédito de $40.000. El aval, a la hora que ustedes nos califiquen para poder admitir a Reto de Excelencia, ¿cuánto debe ganar en promedio? Y si tiene que ser trabajador del sector público o puede ser del sector privado. A ver, ¿cuánto debe ganar? Va a estar siempre sujeto al monto del total del crédito, ¿ya? Estimando unos 40.000, ¿no? Claro, el total de crédito. De hecho, no tengo el cálculo de la fecha. Nuestro app te permite tener un cálculo del crédito. Hay un simulador que te va a dar el dato, pero lo que sí te digo es que tenemos, por ejemplo, personas que ponen como aval a sus padres, ¿no? Y sus padres suelen ser jubilados, ¿no? Entonces tienen una pensión en promedio de, Martel, 2.500, 3.000 soles. 3.500 más o menos, ¿no? Con lo cual pueden ser aval perfectamente. No requieren tener una casa, el auto, no. Es básicamente la capacidad de solvencia y obviamente la condición de normal en el sistema crediticio. Cristian, sí, una consulta. Respecto a lo que vendría a ser, ¿no?, el nivel de crédito que uno puede tener. Cuando uno, por ejemplo, tiene un crédito hipotecario, no estamos hablando de $20.000, estamos hablando de más o menos, ¿no?, $60.000, $80.000, ¿cierto? ¿No? Eso va a influir, tomándose en cuenta, ¿no?, de que uno tiene, puede tener un límite en cuanto a lo que vendría a ser su capacidad de pago. O sea, eso puede ser parte de una evaluación para saber si te da un crédito de $40.000. Sí, o sea, otra vez quiero poner énfasis en algo. Les he dado el dato del promedio, pero creo que es importante que tengan una necesaria mirada al programa específico al que ustedes quieren aplicar.
porque las brechas son bien grandes. Repito, yo no he dado la media, he dado el promedio, ¿no? Entonces, no se basen en hacer cálculos sobre 40.000. Creo que ese sería un gran error. Yo les recomiendo, o sea, el dato es meramente estadístico. Lo que les recomiendo es, ok, yo quiero irme a España. Ok, acá estoy en 10, 12, lo que fuera. ¿Verdad? Pero es un primer tema. Un segundo tema es lo que se busca es la sostenibilidad del programa. Este no es un programa que va a financiar como actividad importante. Este es un programa que busca mejorar la capacidad de los servidores públicos. Entonces, cuando hay un problema del pago, tenemos que ver que no exista la posibilidad de que esta persona entre en default y no va a poder pagar. Entonces, si tienes muchas obligaciones y encima quieres un crédito, por ejemplo, de $20.000, entonces sí hay una evaluación que no la hacemos nosotros, la hace una empresa especializada y evalúan tu capacidad de pago. Y sobre esa base hay una relación entre capacidad de pago y el total de crédito, ¿no? Bueno, ya yo con mi última pregunta. Yo he visto en la página de Servir que para el caso de universidades españolas hay maestrías que dicen a nombre propio y hay maestrías a nombre del rey de España. Entonces estaba un poco preguntándome si por la nueva ley universitaria tú para que califique como una maestría aquí en Perú necesitas un mínimo de horas. Quería saber más o menos cuál es el equivalente. Y segundo, si por ejemplo yo soy admitida en una universidad aquí en enero, ¿tengo que esperar hasta la convocatoria de febrero para poder solicitar mi beca o es abierta, como dice allí? A ver, sí, hay un tema con las maestrías en España, ¿no? De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha incrementado significativamente y hay literalmente de todo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en el sistema peruano? Para el caso de las universidades españolas, los programas de maestría en España, lo que se considera son dos temas. Primero, los oficiales entran, ¿no? En el caso de los propios, hay condiciones. Las condiciones son, uno, que se sustente no tesina, sino que se sustente tesis. La segunda es que tenga 60 créditos, ¿no? No menos de 60 créditos. Y me falta una tercera. 2 años. Y que sean 2 años de duración. Entonces, si cumplen esos requisitos, puede usted aplicar a reto, a ver si no ha sido admitida en una de propios, ¿no? Hay universidades que son de 60 créditos, pero como son full time, la pueden ser un año. En ese caso no aplica. Si es oficial, sí. Si es propio, no. Con respecto a mi aceptación a la universidad, o sea, en estos días, ha pasado la fecha del 11 de diciembre, ya me aceptaron en una universidad de postulado. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para solicitar la beca? O sea, si puedes aplicar a reto, repito, luego de obtener la carta de admisión, y puedes aplicar a reto hasta postular al sistema al 4 de diciembre, o sea, la próxima semana. Y puedes presentar los documentos hasta el 12 de diciembre. Si no llegas a esa fecha, vamos a sacar la convocatoria las primeras semanas del próximo año y seguramente para la primera semana de febrero ya estamos en convocatoria. Bueno, por nuestra parte, informarles que vamos a estar haciendo charlas periódicamente para tener mayores espacios de difusión, contactándonos también con otras universidades de otros países para promover mayor cantidad de información para ustedes. Comentarles también que tenemos convenios con la Universidad de Chile. Tenemos un convenio que por cada 3 alumnos se baja en un 10% el total de los aranceles. Eso está también en nuestra web, pueden revisarla. También tenemos un convenio con Syracuse y también es de esta modalidad, ¿no? Por cada 3 alumnos se baja un porcentaje de los aranceles. Entonces, tenemos una digamos, permanente preocupación para reducir los costos de los aranceles y tener un programa que sea para ustedes la mejor alternativa. Ya saben, Reto Excelencia, una beca para servir mejor al país. Muchas gracias.